Estos serán los controles remotos de ambos modelos, el One Remote para el Samsung más pequeño, más ergonómico, con menos teclas, mientras que el del Hisense es mucho más grande, me parece que tiene un diseño elegante, pero es algo incómodo en cuanto a la ubicación de teclas. Se carga con baterías desechables AAA, mientras que el One Remote del Samsung con panel solar o vía puerto USB tipo C. Pero el control remoto del Hisense tiene esta ventaja, y es que algunas de sus teclas se retroiluminan y no es necesario oprimirlas para que esto suceda. Simplemente, por ejemplo, al levantar o mover el control remoto, estas teclas se van a encender, lo cual es muy útil cuando lo utilices en una habitación que sea muy oscura. En cuanto al sistema operativo, es muy importante que recuerdes que los televisores Samsung no poseen Android. El sistema operativo de los televisores Samsung es Tizen, propio de esta marca, mientras que el del Hisense en este caso es Android TV con capa de personalización Google TV. La fluidez del sistema operativo cuando abres aplicaciones, cuando adelantas o retrocedes videos en ambos modelos es realmente muy buena, aunque sí debo decir que en algunas ocasiones responde unos milisegundos más rápido el Samsung. También es bueno que sepas que ambos modelos cuentan con estos menús para accesos directos. Sin embargo, el Samsung tiene la ventaja de que estos iconos se pueden mover de ubicación, lo cual es muy útil, mientras que en el Hisense no se pueden mover de ubicación. La tienda de aplicaciones es por supuesto propia de cada sistema operativo. Recuerda que el Samsung tiene Tizen y el Hisense tiene Google TV, y por supuesto tendrá la Play Store de Google, que es mucho más amplia y le podrías instalar archivos APK en caso de ser necesario. En el caso del Samsung le podrías instalar archivos externos en formato TPK, pero actualmente hay muy pocas aplicaciones disponibles y las aplicaciones nativas en los televisores Samsung variarán de acuerdo a cada país. Ambos modelos cuentan con la función modo ambiente en caso de que quieras utilizarlos como cuadros decorativos cuando no los utilices como tal como televisores, lo cual puede ser muy útil para algunas personas. El Samsung cuenta con esta función conocida como Daily Plus, en donde encuentras accesos directos para algunas funciones. Ambos modelos por supuesto cuentan con asistentes de voz, Bixby para el Samsung y el asistente de Google para el Hisense. El comando para activarlo en el Samsung sería Hi Bixby o simplemente Bixby, y en el caso del Hisense sería por supuesto OK Google. Teniendo en cuenta por supuesto que ambos modelos cuentan con la función manos libres. En cuanto al cambio de la relación de aspecto, que es algo que muchas personas me preguntan cuando ven contenido, por ejemplo, a través de aplicaciones nativas de ambos televisores, en ninguno de ellos, en la gran mayoría de aplicaciones que he probado hasta ahora, como por ejemplo YouTube, Netflix, Prime Video, Disney Plus, entre otras, por alguna razón la relación de aspecto no se puede modificar. Esta relación de aspecto solamente es posible modificarla cuando, por ejemplo, se conecta a algún dispositivo en alguno de sus puertos HDMI. El Hisense tiene unos ajustes predeterminados, mientras que en el Samsung lo puedes hacer de una forma un poco más personalizada, como te muestro en este momento. Pero recuerda, no se puede por medio de las aplicaciones nativas de ambos TVs. En este caso tengo conectada la consola Xbox Series X a través de un splitter HDMI. Por esta razón es que me permiten ambos modelos cambiar la relación de aspecto, de lo contrario no se podría. La función de compartir pantalla en ambos modelos está disponible, sin embargo en el Samsung además tendrás disponibilidad de la función conocida como Multiview, la cual puede resultar bastante útil para la gran mayoría de usuarios. Además la conexión es realmente muy estable, más aún cuando utilizas un smartphone también de la marca Samsung. Y también le puedes conectar por ejemplo una cámara web para esta función Multiview o simplemente para otras aplicaciones. En el Hisense la función Multiview no está disponible. Sí está disponible la función de compartir pantalla, pero requieres de la aplicación Google Home instalada en tu smartphone. Y aunque esta duplicación de pantalla se puede llevar a cabo, realmente es que la conexión no siento que sea la mejor, aun cuando la conexión Wi-Fi es muy buena y están muy cerca. El navegador de internet del Samsung es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen, funciona muy bien con búsqueda para comandos de voz y también por supuesto reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web. Y en el caso del Hisense, las aplicaciones que pueden cumplir esta función son muchísimas más. Y en cuanto a la función de apagar la pantalla para que el audio se continúe reproduciendo con la aplicación YouTube, en el Samsung por alguna razón no es posible, ni en algún otro televisor Samsung 2024, no sé por qué, no sé si más adelante lo solucionen. Aquí puedes ver que apagó la pantalla pero el audio también se pausa.
Ok, la función imagen de SAT ahora está activada. El audio se ha pausado y no debería ser así, no funciona. Y para poder activar de nuevo el audio, la imagen también se activa, lo cual no debería ser así. Mientras que en el Hisense el audio se continúa reproduciendo con la pantalla apagada y además tiene un botón para acceso directo para esta función. Accesos directos. Dice solo audio. En cuanto a las entradas con el Samsung, tendrá dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI 2.1 compatibles hasta los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables y uno de ellos es compatible además con canal de retorno de audio mejorado. Con el Hisense tendrás un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto USB 2.0 en la parte posterior y en la parte posterior lateral tendrás un puerto USB 3.0, dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para un adaptador para entradas compuestas, un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI, dos de ellos HDMI 2.1 a full capacidad, compatibles hasta los 144 Hz en 4K y el HDMI 1 es el compatible con canal de retorno de audio mejorado. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad gráfica. Te recuerdo que como es costumbre, los parámetros de brillo, contraste, color, entre otros, en cada uno de sus modos de imagen están ajustados tal cual como vienen de fábrica, porque la gran mayoría de usuarios quieren poder observar lo que obtendrán al encender sus televisores por primera vez. También quiero decirte que empiezo mostrándote resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 en ambos modelos y además debes saber que las cantidades de brillo se toman en cuanto a medidas con los modos de imagen película o cine en ambos modelos, lo cual es por medio de recomendaciones de expertos, pero con otros modos de imagen las cantidades de brillo pueden variar mucho en cada uno de estos dos televisores. Pero retomando los modos de imagen, película, cine o teatro, se puede notar una diferencia un poco a favor del Hisense con un poco más de brillo. Sin embargo, yo desde mi punto de vista considero que los modos de imagen película o cine y el modo de imagen filmmaker viene un poco mejor calibrado en el Samsung. En el Hisense cuentas además con el modo de imagen conocido como IMAX, pero desde mi punto de vista el resultado es muy similar o prácticamente igual en comparación al modo de imagen filmmaker. El nivel de detalles con este tipo de escenas que tienen mucho color en ambos modelos desde mi punto de vista es realmente muy bueno, lo cual muy probablemente se deba al hecho de que tienen panel VGA y unas cantidades de brillo relativamente altas. Y es que aunque el Samsung con los modos de imagen mencionados tenga una cantidad de brillo un poco más baja, no deja de ser alta en comparación a otros televisores, pero obviamente el Hisense gana aunque sea por poca diferencia. También es bueno que sepas que ambos modelos son compatibles con HDR10+, pero el Hisense además es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que en este caso la tecnología de alto rango dinámico que se activaría en el Samsung sería HDR10, y como ya he dicho en anteriores videos, para mí HDR10 tiene muy poco que envidiarle al Dolby Vision, pero si para ti por alguna razón es muy importante que tu televisor sea compatible con Dolby Vision, entonces entre estos dos obviamente te conviene más el Hisense. Ten presente que todas las tecnologías de alto rango dinámico en ambos modelos solamente se activarán de forma automática al detectar que el contenido es compatible con ese tipo de tecnologías, es decir que esas tecnologías no se pueden activar ni desactivar de forma manual. También es bueno que sepas que en el Hisense la cantidad de brillo se puede modificar aún con Dolby Vision, y lo digo porque en modelos de otras marcas a veces no se puede modificar el brillo cuando la tecnología Dolby Vision entra en acción. Entonces, retomando entre ambos modelos, HDR10 por parte del Samsung me parece que también hace un muy buen trabajo. Retomando el aspecto de que los valores están tal cual como vienen de fábrica,
y mencionado que desde mi punto de vista en el Samsung los modos de imagen cine y filmmaker o película están mejor calibrados, eso también lo siento con el resto de modos de imagen. Y al Hisense, digamos que en algunos modos de imagen lo malo es que la configuración de fábrica viene con un contraste muy alto que puede perjudicar un poco el nivel de detalles y el balance entre los colores, la cantidad de brillo y el mencionado nivel de detalles, pero obviamente tú puedes aplicar configuraciones si así lo quisieras, o comprar una sonda o pagarle a un calibrador profesional para que haga este trabajo por ti, pero simplemente puedes aplicar algunas configuraciones y más adelante sacaré un video al respecto. Pero te recuerdo que hago estas comparativas así tal cual como vienen de fábrica, tanto por el hecho de que la mayoría de usuarios quieren poder observar lo que obtendrán al encender sus televisores por primera vez, como también por el hecho de que muchos no quieren aplicar configuraciones, bien sea porque les da pereza o porque no tienen tiempo, y otros simplemente no tienen dinero para comprar una sonda o para pagarle a un calibrador profesional. Aunque si por ejemplo observas al Hisense solito sin tener otro televisor al lado, muy probablemente te va a parecer que hace un trabajo muy bueno en general en cuanto a colores, precisión de colores, nivel de detalles, pero al colocarlo lado a lado con otro televisor como por ejemplo es este caso, sí que observarás más diferencias un poco en contra de este modelo U7N. En cuanto a la capacidad de saturación de colores, ambos modelos realizan un muy buen trabajo. La tecnología de color de ambos sería Quantum Dots. En ambos televisores podrías incrementar el parámetro color a la máxima capacidad en caso de que así lo quisieras. Aquí te lo muestro simplemente para que puedas notar de lo que son capaces ambos, y en este caso gana aunque sea por poco el Samsung. Además, ambos modelos cuentan con un parámetro extra para potenciar más la saturación de color. En el caso del Samsung se llama potenciador de color. Y en el caso del Hisense se llama optimizador dinámico de color. Como te digo, obviamente no te estoy sugiriendo que incrementes estos parámetros. De hecho, te diría que no lo hagas porque puede afectar mucho la precisión de los colores. Solamente quiero mostrarte de lo que son capaces ambos modelos en esta área. Y te recuerdo que en cuanto a saturación, el Samsung ganaría. Pero en cuanto a precisión, siento que si este fuera el caso, el Hisense muestra mejores resultados porque los colores no se perjudican tanto desde mi punto de vista. Pero si retornamos a los valores de fábrica, me parece que el Samsung en este caso volvería a ganar. Cuando el contenido está en rango dinámico estándar como es este caso, ambos modelos cuentan con un parámetro para ayudar a potenciar los colores y asemejar los resultados un poco a como si tuvieran algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En el caso del Samsung se llama remasterización automática a HDR. Y en el caso del Hisense se llama intensificador HDR, aunque el resultado en el Hisense al activar este parámetro me parece que es demasiado exagerado, mientras que en el Samsung me parece que es un poco más ameno o levemente más natural. Y cuando el contenido tiene por ejemplo la tecnología de alto rango dinámico HDR10, ambos modelos cuentan con un parámetro que ayuda aún más a intensificar los colores y el contraste. En el caso del Samsung se llama trazado de tonos de HDR y en el caso del Hisense se llama mapeo dinámico de tonos. En ambos casos estos parámetros lo que hacen es incrementar la saturación, la vividez de los colores y mejorar el nivel de detalles y también un poco el brillo. Hablando de brillo, quiero recordarte que en el Hisense podrás tener mayor cantidad de este parámetro, no solamente en los modos de imagen filmmaker, película, teatro, o en el caso del Hisense también está el IMAX, sino que además en el resto de modos de imagen podrás acceder a un poco más de brillo, aunque de mi punto de vista la cantidad de brillo del Samsung es más que suficiente, pero si quieres un poco más de este parámetro entonces te tocaría irte por el Hisense. Como resumen hasta aquí, entonces si quieres una mejor calibración y un poco más de equilibrio entre la precisión de los colores, el contraste, el nivel de detalles y el brillo así de fábrica, te conviene un poco más el Samsung, sin desmeritar tanto el trabajo del Hisense, que desde un punto de vista general me parece que no está para nada mal, digamos que es bueno para la gran mayoría de usuarios. Si quieres un poco más de brillo, te conviene sí o sí más el Hisense U7N. Sin desmeritar el trabajo del Samsung porque como ya dije en cuanto a brillo, para mí y para la gran mayoría de usuarios probablemente sea más que suficiente. El trabajo en general con colores y nivel de detalles me parece que es bueno en ambos modelos, siendo un poco mejor en el Samsung.
En cuanto al resultado con escenas oscuras, digamos que se trata de otra batalla aparte y totalmente diferente, porque aquí los papeles se invierten demasiado. Digamos que en el Samsung podría verse como que el resultado es mejor para algunas personas, en el sentido de que muestra menor intensidad del efecto blooming, aun cuando en la escena puedan haber subtítulos, aunque el nivel de detalles se perjudica considerablemente en algunos casos, aunque en otros el nivel de detalle está bien en general. Pero sí es cierto que el nivel de detalles en el Hisense es mucho más alto, aunque la cantidad de efecto blooming también es mucho más alta. Y estos resultados se dan aunque las zonas de atenuación en el Samsung sean menos, de hecho la mitad en comparación al Hisense. Entonces aquí te diría que prefieres tú, menos blooming pero menos nivel de detalles, o más blooming pero más nivel de detalles. Por supuesto el resultado puede variar mucho dependiendo de cada escena, también varía mucho dependiendo de si la atenuación local está en bajo, en medio, en alto o en normal, aunque sí es cierto que en el Hisense es recomendado sí o sí la atenuación local en alto, porque en niveles más bajos se empieza a notar mucho efecto de nubosidad o efecto clouding. También quiero decirte que los subtítulos por medio de este video no se leen muy bien en ambos modelos, pero es un efecto de la cámara, porque en la vida real sí se leen muy bien. Solamente quiero mostrarte la cantidad de efecto blooming que se genera alrededor de los subtítulos en el Hisense y alrededor de algunas formas también en el Hisense. Y es que la cantidad de efecto blooming en el Samsung sigue siendo muy mínima o casi imperceptible, aun cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, como te estoy mostrando en este momento, mientras que en el Hisense esa cantidad de efecto blooming es más alta, tanto viendo la pantalla de frente como también viéndola desde un ángulo muy amplio, como puedes percibir. Y obviamente muchas personas dirán, pero yo siempre observo la pantalla de frente, que sería lo normal. Y sí es verdad, lo normal sería eso, pero a veces toca ver la pantalla desde un ángulo levemente amplio, cuando por ejemplo muchas personas deban sentarse alrededor de la misma, por lo cual en este caso el Samsung hará un mejor trabajo desde mi punto de vista. ¿Qué opinas tú? Pero por supuesto, como ya te he dicho, si valoras más el nivel de detalles con este tipo de escenas, obviamente como puedes percibir te conviene muchísimo más el Hisense U7N. Y es que las diferencias pueden ser muy remarcadas con algunas escenas, como por ejemplo en esta puedes ver que el nivel de detalles es increíblemente más alto en el Hisense, mientras que en el Samsung no lo es tanto. Yo personalmente sigo prefiriendo el trabajo del Samsung porque detesto el efecto blooming. Pero hay quienes piensan totalmente lo contrario. Y es que yo personalmente siempre he valorado y alabado mucho el trabajo de la atenuación local en los televisores Samsung, porque decrecen notablemente el efecto blooming aunque el nivel de detalle se comprometa. Y esto lo digo porque especialmente a mí personalmente me gusta ver contenido con el idioma original, que normalmente es en inglés y con subtítulos. Y es que con los subtítulos es en donde más se puede llegar a notar el efecto blooming, bien sea viendo la pantalla de frente o viéndola desde un ángulo muy amplio. Pero sea como sea, yo personalmente no soporto el efecto blooming, por eso sí o sí en este caso me iría sin pensarlo dos veces por el Samsung. Paso ahora a mostrarte el resultado en cuanto a escalado de imagen. Para esto utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Antes quiero decirte que, como puedes percibir, el modo de imagen Filmmaker en el Hisense así en rango dinámico estándar viene terriblemente calibrado, peor en comparación al alto rango dinámico. Pero retomando el resultado en cuanto a escalado de imagen en ambos modelos, me parece que es prácticamente igual, es muy bueno en general. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te mostrará resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y si ese fuera el caso, el trabajo es muy bueno en ambos modelos, decreciendo notablemente las partes pixeladas y la granulación entre comillas, pero obviamente el resultado no va a ser perfecto. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es realmente buena en general, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es increíblemente relevante cuando observes contenido con mucho volumen de color, como por ejemplo deportes. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla y de luz natural en ambos modelos me parece que es bueno, a pesar de que tienen paneles UVA, lo cual se debe principalmente a que tienen cantidades de brillo relativamente altas.
En cuanto a los ángulos de visión, el resultado es simplemente terrible en ambos modelos, lo cual se debe a que tienen paneles UVA, con lo cual, como ves, los colores pierden demasiado volumen y lucen demasiado blanquecinos cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. El manejo del movimiento: cuando observes contenido con muchos barridos de cámaras o con muchos movimientos rápidos, en ambos modelos es realmente muy bueno porque puedes decrecer notablemente la cantidad de efecto conocido como vibración, temblor o en inglés judder, bien sea de forma automática o de forma manual. Y los artefactos que vas a percibir son realmente muy mínimos y desde mi punto de vista para nada molestos ni distractores. En cuanto al área gaming, primero necesitas saber que ambos modelos cuentan con modo juego, el cual sí o sí debes activar para obtener los mejores resultados, tanto en cuanto al manejo del movimiento como también, por supuesto, como te muestro, en cuanto al input lag. Aquí ves que en el Hisense el modo juego no está sintonizado y el input lag incrementa notablemente, y cuando selecciono el modo juego en el Hisense, el input lag mejora considerablemente, como puedes percibir. Lo mismo sucedería en el caso del Samsung. El modo juego en ambos modelos, como te dije, sirven para mejorar el rendimiento general y también, por supuesto, te permitirán activar estas game bars que te voy a mostrar en este momento. En el caso del Hisense muchas veces debes buscarla porque no viene añadida y te tocaría en este caso añadirla. A mí me pasó cuando hice la review que no la encontré y dije que no tenía game bar, pero un suscriptor muy amablemente me dijo que sí la tenía, simplemente había que buscarla y añadirla y listo. Entonces la buscas, la añades y esta sería la game bar, con un diseño realmente muy bonito, muy agradable, con funciones también extra, como por ejemplo en el caso de la game bar del Samsung, en donde se puede añadir una mira en pantalla, lo cual puede resultar relevante para videojuegos de disparos de primera o tercera persona. Sin embargo, el Samsung tiene una leve ventaja y es que esta mira en pantalla se puede modificar en cuanto a ubicación dentro de este pequeño recuadro. La Game Bar del Samsung además cuenta con esta función para poder hacer zoom en pantalla, que tal vez para algunas personas resulte algo útil o relevante. Para mí personalmente no lo es. Y por supuesto en ambos modelos puedes acceder a configuraciones extra para mejorar un poco, por ejemplo, el nivel de detalles. Y por supuesto, el más relevante serían estos modos de imagen. Sin embargo, en el Hisense ten presente que este modo de imagen como tal se debe configurar siempre en modo juego. Y acá donde dice configuración del modo juego es en donde puedes seleccionar otros modos de imagen sin que esto afecte de forma negativa el input lag. Y en el caso del Samsung, todos los modos de imagen que ofrece esta Game Bar, por supuesto, también los puedes escoger. Se supone que el modo de imagen automático genera la imagen dependiendo de cada videojuego por medio de inteligencia artificial, aunque para mí no es más que marketing y un nombre bonito, porque desde mi percepción personal, los modos de imagen automático y normal en el Samsung generan los mismos resultados. Y sí, como te digo, lo más útil de estas Game Bars es tener estos modos de imagen predeterminados sin que esto afecte de forma negativa el rendimiento general y por supuesto incluyendo el input lag, para poder tener resultados más predeterminados y muy diferentes en comparación a otros modos de imagen en cuanto a la precisión de los colores, el nivel de detalles, la saturación, el contraste y la cantidad de brillo. Todo por supuesto lo puedes escoger de acuerdo a tus gustos. Te recuerdo que el Samsung tiene 4 puertos HDMI 2.1 compatibles hasta los 120 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables. El Hisense tiene tan solo 2 puertos HDMI 2.1 a full capacidad, pero es además compatible con los 144 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. El input lag en ambos modelos es realmente muy bueno tanto en la teoría como también por supuesto en la práctica, en 4K 60 Hz, en 4K 120 Hz y en el caso del Hisense en 4K 144 Hz. El rendimiento con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y ocasionalmente movimientos muy rápidos en ambos modelos es increíblemente bueno. Yo personalmente nunca percibí efecto ghosting a pesar de que ambos tienen paneles UVA. Muy probablemente se debe al hecho de que cuentan con tecnologías gaming avanzadas y por supuesto con tiempos de respuesta relativamente bajos, teniendo en cuenta que son televisores LCD, en este caso con tecnología de retroiluminación mini LED.
También es bueno que sepas que la atenuación local en ambos modelos se puede modificar manteniendo las tecnologías de frecuencias de actualización variables sin que esto afecte de forma negativa el rendimiento. El nivel de detalles en ambos modelos es realmente muy bueno, aunque desde mi punto de vista con algunos modos de imagen es un poco mejor en el caso del Samsung, aunque el Hisense en general hace un muy buen trabajo también en esta área con un muy buen nivel de detalles aún en las partes del fondo de cada escena. Ten presente simplemente que cuando en el videojuego haya demasiada oscuridad, el resultado va a ser el mismo explicado anteriormente con escenas oscuras en general, es decir, menos efecto blooming pero un poco menos de nivel de detalles en el Samsung y más efecto blooming en el Hisense pero asimismo un poco más de nivel de detalles. Pero cuando en la escena hay más color los papeles se cambian con un poco mejor nivel de detalle por parte del Samsung. Yo personalmente te diría que actualmente para consolas de última generación obviamente con los 120 Hz tendrás más que suficiente, pero si tienes una gráfica de PC que sea muy potente, mucho más potente que una Xbox Series X o que una PlayStation 5, tal vez te convenga el Hisense e intentar sacarle provecho a esos 144 Hz. Yo no he podido comprobar el rendimiento con los 144 Hz, pero algunos gamers en general me han dicho que de 120 Hz a 144 Hz sí perciben una buena diferencia. Para mí con los 120 Hz ya es demasiado bueno. ¿Qué opinas tú al respecto? Y el calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos en ambos modelos es relativamente alto, pero se mantiene dentro de un rango de temperatura normal teniendo en cuenta que son televisores de gama media alta con cantidades de brillo relativamente altas con tecnologías gaming avanzadas. En general diría que no es un calor exagerado. Para terminar te hablo primero del rendimiento de sus sistemas de sonido, por lo menos en estos casos, en estos tamaños de 55 pulgadas, porque muy probablemente tamaños más grandes tendrán un mejor rendimiento en esta área. Te puedo decir que aunque en la teoría el rendimiento debería ser igual porque ambos cuentan con potencia de 40 watts, en la práctica simplemente sentí que en el Hisense puedes percibir un poco más de bajos y una experiencia levemente más envolvente. No hay una diferencia gigantesca entre ambos modelos en cuanto a audio, pero por supuesto existe un poco a favor del Hisense. No obstante, el Samsung puede ser suficiente para una habitación pequeña y mediana. Para una grande o para personas demasiado exigentes, me parece que en ambos casos sí sería necesario una barra de sonido, siendo más necesario en el caso del Samsung, especialmente una compatible con la tecnología Q-Symphony. Al final te voy a dejar con la comparativa de ambos sistemas de audio para que más o menos percibas las diferencias y te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Por último, y si aún te preguntas cuál modelo te conviene más, la respuesta es simple. Si te interesa menos efecto blooming en escenas oscuras, aunque se perjudique un poco el nivel de detalles, y si además te gusta mucho la marca Samsung, vete por el QN85D, así de simple. Por todo lo demás te conviene más el Hisense, tengo que aquí ser sincero, también hasta por el precio porque actualmente en la mayoría de países el Hisense puede conseguirse más económico, aunque en muchos países como por ejemplo aquí en Colombia se tiende a agotar muy rápido. Pero bueno, ¿cuál modelo te gustó más a ti o cuál prefieres y por qué? Y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people
union of our every thought and emotion. The sacred union of our every thought